Taller práctico embalse del Jergal. Una científica toma muestras de un embalse. Charo Ruiz, licenciada en Ciencias Biológicas, educadora ambiental. En Masesa quiero haceros partícipes del control y vigilancia del agua que tienen en los embalses y en todo el entorno que los rodea. Ese control de calidad lo llevarían a cabo los laboratorios. En nuestro caso hemos montado aquí un pequeño laboratorio, digámoslo así, donde vamos a medir algunos de los parámetros, de los muchísimos parámetros que Masesa tiene vigilados. En nuestro caso los más sencillos. ¿Cuáles serían los parámetros? Los primeros sería la turbidez, donde vamos a ver la transparencia del agua, vamos a ver el pH. Bueno, el pH lo que nos va a indicar es si un agua es más ácida o más básica, es decir, si va a tener un sabor más fuerte o más suave. Otro parámetro sería el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto lo que nos va a indicar es si hay mucho oxígeno disuelto en el agua, es que ese agua va a contener mucha vida, con lo cual que haya mucho oxígeno va a ser genial. Nitrógeno y fósforo. El nitrógeno y el fósforo existen de forma natural, están en la naturaleza. Sin embargo, a través de las actividades humanas, sobre todo en la agricultura, en la naturaleza cada vez hay más reservorios de nitrógeno y fósforo. ¿Qué ocurre? Pues que son nutrientes. Al ser nutrientes, si hay un exceso de esos nutrientes, va a haber un exceso de un tipo de organismo. Podemos decir, oye, pues sí, hay un exceso de organismo, qué bien. No, no es así. Si recordamos las cadenas tróficas, nos explicaban que los organismos, los seres vivos, nos controlamos unos a otros para que permanezcamos estables. Porque si hay muchos tipos de organismos y hay pocos de otros, eso no es nada bueno. Entonces, si hay mucho nitrógeno y fósforo, va a haber muchos nutrientes, un exceso de organismos que va a perjudicar a otros eslabones de las cadenas tróficas, con lo cual el nitrógeno y el fósforo en las cantidades justas, pero no un exceso. Y por último, controlaremos la temperatura. La temperatura pues va un poco en función de la época del año donde estemos, de la radiación solar, bueno, es un poco dependiente de otros factores. ¿Cómo vamos a medir esos parámetros? Pues para ello tenemos dos muestras. Hemos cogido dos muestras, una de embalse, que sería nuestra muestra A, y otra del río, que sería nuestra muestra B. Y en ellos, en cada una de estas muestras, vamos a medir los parámetros que antes hemos indicado. Vierte las muestras. En primer lugar, controlamos la temperatura. Un poco. En la muestra primero, introducimos el termómetro. Un poco y lo extraemos. Cuando lo extraemos se puede ver que de color verde aparece la temperatura aproximada, unos 28 grados. Si procedemos a hacer lo mismo en la muestra B, repite el proceso. Esperamos un poco. E igualmente vemos que la temperatura pues es igual, aproximadamente 28 grados. La temperatura no es algo que varíe. Vamos a analizar el pH. El pH es el que nos va a decir si un agua tiene más sabor o menos, es decir, es más ácida o más básica. ¿Para qué sirve? Pues un poco para saber si el sabor es más gustoso. Para medir el pH vamos a coger dos tiras, una para la muestra A y otra para la muestra B. Introducimos ambas tiras, cada una en su vaso de muestra, esperamos unos segundos y transcurridos unos segundos vamos a secar un poco la muestra. Al ir secando se va a empezar a aparecer un color. Tenemos que en la muestra A, si comparamos con los valores, el pH estaría en torno al 7,2 por el color, mientras que en la muestra B estaría un poco más alto, estaría en torno al 7,8. Ya tenemos un valor diferente entre ambas muestras. Lo apuntamos en nuestra tabla de resultados para seguir comparando. Siguiente parámetro a medir. Vamos a medir el oxígeno disuelto. Para el oxígeno disuelto vamos a utilizar tubos de muestra. Un tubo para cada muestra. En el caso de la muestra A, añadimos... Coloca el agua en el tubo de muestras y después lo cierra. Vamos a cerrarla un momento. A continuación, añadimos en el tubo de ensayo la muestra B y
estos dos tubos nos van a servir para medir el oxígeno disuelto. Para ello vamos a utilizar un reactivo que lo que va a detectar en el agua es si hay oxígeno disuelto y la cantidad que hay. Lo añadimos en la muestra A y vamos a coger otro para la muestra B. Coloca el reactivo y vuelve a cerrar el tubo. A continuación tendríamos que agitar la muestra hasta que se disuelva totalmente la pastilla. Mientras que reacciona hay que esperar 5 minutos, con lo cual vamos a dejar estas dos muestras por lado a la espera. Siguiente parámetro, el nitrógeno. Para el nitrógeno hacemos lo mismo, cogemos un tubo de muestra diferente para cada muestra. Vierte las muestras en sendos tubos de ensayo. Tenemos reactivos que detectan el nitrógeno en el agua. En primer lugar, añadimos en la muestra A el reactivo 1. En este caso, habría que añadirle dos diferentes y en dos tiempos diferentes. Inserta los reactivos en las muestras de agua del embalse y agua del río. Igualmente, procedemos a agitar para que el reactivo se disuelva en el agua. Una vez que se ha disuelto, tenemos que añadirle un segundo reactivo para la detección del nitrógeno. Y procedemos a agitar igualmente hasta que estén totalmente disueltos los reactivos. Hay que esperar 5 minutos igualmente, lo dejamos reposar, al igual que el oxígeno. Y por último, el parámetro del fósforo. Tenemos los dos tubos de muestra. Llena los tubos con las muestras de agua. Y cogemos el reactivo que va a detectar el fósforo en el agua. Tenemos que recordar que el fósforo y el nitrógeno, si hay grandes cantidades en el agua, es debido a la actividad humana, con lo cual no sería buena señal que lo tuviese. Una vez que estén disueltos, tenemos que dejar reposar igual que el resto de los parámetros. Minutos después, la científica muestra los tubos que ahora han adquirido diferentes tonalidades. Ya han transcurrido los 5 minutos de reposo de las muestras tanto de oxígeno, nitrógeno como de fósforo, con lo cual vamos a ver los resultados y vamos a compararlo. El oxígeno de la muestra A y el de la muestra B. Si comparamos con nuestra tabla de valores, tenemos pues que hay más oxígeno disuelto en la muestra A que en la muestra B. En la muestra A habría en torno a 4 partes por millón, mientras que en la muestra B pues hay en torno a 2. Si apuntamos los datos, seguimos viendo los parámetros, vamos a analizar el nitrógeno. Si observamos, en la muestra A tiene menos color, ya visualmente se ve, tiene menos color que la muestra B, pero es que además al mirar la tabla, pues bueno, estarían en torno a 5, teniendo la muestra A menos que la muestra B. Apuntaríamos exactamente igual, ¿de acuerdo? Y por último, el fosfato. El fosfato tenemos el de la muestra A y el de la muestra B. Si comparamos con nuestra tabla de datos, vemos que ambos, aunque son de color azul, la muestra A tiene un color más claro que la muestra B, con lo cual podríamos decir que la muestra A tiene en torno a 2 partes por millón, mientras que la muestra B tiene 4 partes por millón. Una vez que tenemos estos resultados y los hemos apuntado, lo que tenemos es que sacar conclusiones. Vamos a ver los resultados. Tenemos nuestras dos muestras, muestra A y muestra B. En ella tenemos apuntados los parámetros que hemos medido. La muestra A tiene más oxígeno disuelto y menos nitrato y fosfato, mientras que la muestra B tiene menos oxígeno disuelto, pero más nitrato y fosfato. Estamos hablando que la muestra A es la muestra de embalse, del embalse de abastecimiento, del embalse del Jergal, el lugar donde estamos, mientras que la muestra B es una muestra del río, con lo cual es posible que tenga más aportes de agricultura que el propio embalse. De todas formas, los datos, tanto unos como otros, están dentro de parámetros normales en el entorno. Una vez que ha terminado el análisis, la científica mira hacia el agua del embalse. Cerca, cuelgan de una rama varios carteles con nombres de tipos de agua.
Lluvia, río Ribera de Huelva, vertido de aguas sucias. Dirección e imagen Rafaela Rodríguez, montaje Mercedes del Río, Algacón Consultoría Ambiental, música Happy Ukelele. Programas de Educación Ambiental Emasesa, tu empresa pública del agua. Conoce nuestro portal web Educación Sostenible, www.educacionsostenible.emasesa.com.